Buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta presentación. No sé por qué pusimos el título en inglés, la verdad, pero vendría a traducirse algo como soluciones integradas para la prevención de olores en estaciones depuradoras, utilizando dos estrategias: recirculación de lodos activos y recirculación de corrientes con amonio oxidado. Dentro de las estrategias que tenemos para el control de olores en estaciones depuradoras de aguas residuales, nos encontramos con estrategias de minimización de impacto y estrategias de tratamiento de las emisiones. Dentro de las estrategias de minimización de impacto tenemos el uso de barreras físicas o el establecimiento de zonas buffer, cuyo objetivo es el intentar mejorar la dispersión y, por tanto, la dilución y minimizar el impacto en las poblaciones cercanas. Tenemos también el uso o la aplicación mediante pulverización de agentes enmascarantes o neutralizantes con el objetivo de neutralizar el impacto en la población. Y tenemos también por último, y quizás es la opción más conocida, son las tecnologías para tratar emisiones. Son tecnologías lo que se denominan final de tubería. Y dentro de estas sabéis que tenemos una amplia variedad. Tenemos tecnologías biológicas como biofiltros percoladores. En depuradoras también tenemos sistemas de difusión en lodos activos y tenemos las tecnologías clásicas: filtración en carbono activo, lavadores químicos, ozonizadores, incineradores. Todas ellas presentan ventajas y desventajas dependiendo de quién nos las quiera vender y Pero el caso es que todas ellas atacan un problema una vez que se ha generado. Como norma general, la estrategia o la efectividad para minimizar todo problema de contaminación odorífera va disminuyendo a lo largo que va avanzando el proceso de contaminación odorífera. Y también, según va aumentando el proceso de contaminación, va avanzando el desarrollo de la contaminación, va aumentando, como veis, el coste de las actuaciones para mitigar este problema de contaminación atmosférica. Esas, digamos, son normas generales. La estrategia más económica, más inteligente, medioambientalmente más sostenible, suele ser intentar minimizar las emisiones, intentar minimizar su formación o intentar minimizar la emisión de la fase líquida o la fase sólida del lodo, en el caso de depuradoras, a la fase atmosférica. Eso se consigue en el caso de la formación. Lo que intentamos es evitar la aparición de septicidad, ¿vale? Intentar que tanto oxígeno como nitrógeno esté presente dentro del ambiente, y la emisión se minimiza disminuyendo la turbulencia y, en cierto modo, disminuyendo el contacto entre la fase que contiene los compuestos odoríferos, agua o lodo, y la atmósfera. La pregunta que intentamos responder en este estudio teórico es si podemos, en cierto modo, evitar la formación de olores en depuradoras. Y evaluamos para ello dos estrategias como son basadas en la reutilización de efluentes residuales disponibles en las estaciones depuradoras, con el objetivo de minimizar la formación y posteriormente la emisión. ¿Qué dos recursos tenemos a coste cero, relativamente cero, en una depuradora? Podemos tener efluentes nitrificados que se producen dentro del proceso, podemos generarlos de corrientes residuales, y tenemos sobre todo mucho lodo activo, compuesto por bacterias aerobias o comunidades microbianas desnitrificantes. El objetivo es utilizar estos efluentes residuales, dirigirlos a cabeza de planta e intentar, en cierto modo, minimizar la formación o fomentar la oxidación de contaminantes y, por tanto, minimizar su emisión si son eliminados in situ. Constituye una solución, desde nuestro punto de vista, simple y económica. Para realizar este estudio nos basamos en varias fuentes de información basadas sobre todo en experiencias reales, experiencias a escala piloto, y muchas de ellas son experiencias a escala industrial ya. La mayoría de ellas se están realizando desde hace años en Estados Unidos, pero ha habido un interés, como vais a ver, en los últimos 10 años en este tipo de estudios. Y utilizamos lo que se denomina Grey Literature, proceedings de conferencias y, sobre todo, informes técnicos de la compañía. Este estudio no lo realizamos en el Departamento de Ingeniería Química en Valladolid, lo realizamos en colaboración con esta empresa norteamericana que se llama CH2 MGIL.
Sí, pero esta presentación no es exactamente la última que tenía. El caso es que realizamos el estudio en colaboración con digamos, es el encargado de investigación de CH2M Hill, Bart Crackman, que fue el que nos puso en contacto con los suministradores de tecnología. El objetivo de este estudio fue recopilar información e intentar identificar los parámetros claves de operación y de diseño de estas dos estrategias y, en cierto modo, estimar cuáles eran los beneficios potenciales que se podían alcanzar. El objetivo era iniciar una línea de investigación fundamental que nos permitiese optimizar el proceso y entenderlo cómo funciona a escala real. Las dos estrategias evaluadas, como he explicado, son la recirculación de lodos activos y la recirculación de efluentes que contienen altas concentraciones de nitrato. Vamos a ver un poquito en qué consisten cada uno de ellos. Veis en esta tabla. En la recirculación de lodos activos, el proceso consiste en una oxidación aerobia de los contaminantes odoríferos ya formados. En la recirculación de corrientes con amonio, consiste en una desnitrificación anóxica, utilizando el nitrato como aceptor de electrones, un sustituto del oxígeno para los microorganismos. ¿Cuál es el principal elemento recirculado? En el caso de la recirculación de lodos activos, como su nombre indica, es fango activo. En el caso de la recirculación de corrientes con amonio oxidado, son efluentes con alta concentración de nitrato o de nitrito. El origen de estas corrientes, de dónde están disponibles, o bien en los tanques de aireación, o bien en los sedimentadores secundarios, o bien son corrientes que se pueden, en el caso de la recirculación con corrientes oxidadas, corrientes a las que se puede, con alta concentración de amonio, que se pueden nitrificar. Evaluemos la primera de ellas. Como podemos ver, de dónde se obtienen estas corrientes de fangos activos, la podemos obtener del tanque biológico, del tanque de aireación. En este caso tendríamos una corriente con aproximadamente 2.500-3.500 miligramos de sólidos suspendidos totales. Podemos también recircular fango activo sedimentado. En este caso tendríamos entre 6.000 y 9.000 miligramos litros de microorganismos. ¿Qué conseguimos en este caso? Podemos conseguir, fijaros, eliminaciones de H2S de hasta el 98%, eliminaciones de mercaptanos de hasta el 93%, eliminaciones en unidades de olor de hasta el 89%. Normalmente los flujos de recirculación estaríamos hablando entre un 50 y un 90% del caudal de recirculación de entrada. ¿Cuáles son los parámetros claves identificados en esa tecnología? Tendríamos la concentración de sulfuro en agua y también tendríamos la relación entre el fango recirculado y el agua residual. A modo de ejemplo, en climas de temperatura moderada, teniendo en el agua residual unos 5 miligramos litro de sulfuro disuelto, recirculando un 50% del caudal de fango con respecto al caudal de agua residual de entrada, tendríamos unas eliminaciones entre el 50 y el 75%. Riesgos que se han descrito al utilizar esta tecnología: incremento de bacterias filamentosas, que son las oxidadoras de azufre, que pueden dificultar la sedimentación en el primario. Sin embargo, hace falta investigar mucho más porque hay resultados contradictorios. En algunos casos se ha visto mejora en la sedimentación de fangos primarios. La segunda tecnología a evaluar es la recirculación de corrientes oxidadas, y en este caso tenemos dos tipos de corrientes. Podemos tener una corriente con baja concentración de nitratos, que nos saldría del tanque de nitrificación. Podríamos tener hasta 25-30 miligramos litro de nitrato en configuraciones nitrificación post-desnitrificación. Pero quizás el elemento más interesante en este caso es el elemento en el que utilizamos la oxidación de la fracción líquida del digestato anaerobio de la digestión de lodos primarios y lodos secundarios. En este caso podríamos llegar entre 500 y 700 miligramos de nitrato. Podemos conseguir en este caso eliminaciones de hasta el 70% de sulfuro de hidrógeno en la corriente en las emisiones gaseosas y reducciones de olor muy perceptibles. Los parámetros clave en esta tecnología son la concentración de nitratos
y, en cierto modo, la actividad biológica. No basta con recircular aceptor de electrones, no basta con recircular nitrato, a veces hay que tener una estrategia combinada entre recirculación de fangos y recirculación de nitratos para que se lleve a cabo la oxidación anóxica del contaminante. Riesgos: existen muy poquitos estudios sobre la cinética de oxidación anóxica de azufre, de sulfuro y de contaminantes odoríferos, y existe un riesgo potencial de emisión de N2O, que sabéis que es un gas de efecto invernadero 300 veces más potente que el CO2 en cuanto a potencial de calentamiento global. Y en resumen de esta presentación, destacamos el gran potencial de ambas tecnologías para minimizar olores. Podemos conseguir ahorros en la operación y en la instalación, en este caso hasta $100.000 estimamos para una planta que trataba 50.000 metros cúbicos hora, y todavía hace falta mucha investigación en este tema frente a posibles efectos negativos derivados de la aplicación de esta tecnología. Si queréis saber más de esta tecnología, podéis pedir este artículo que acabamos de publicar en colaboración con CH2M GIL. Y en cierto modo os dejo aquí la información del grupo. Muchas gracias. Preguntas. Estás muy tímida ahora ya. ¿Viste? Ahí apareció una. Bueno, gracias por la presentación. En la primera estrategia, que es coger fango secundario y recircularlo a cabeza, luego tiene que pasar por el decantador primario, donde será eliminado. Luego no es sostenible. Normalmente, como la velocidad de sedimentación suele disminuir con la concentración de fango, sí que suele pasar al proceso. Parte sedimenta, pero parte pasa al sedimentador. Pasa al proceso biológico. Pero es una cuestión de velocidad porque más o menos ves que aumenta la velocidad cuando aumenta la concentración de fango. Bueno, pues ese ajuste es muy sensible, o sea. Hay que saber, de hecho, gran parte la mayor parte, de hecho, la presentación esta, no sé por qué no es la última que tenía, pero lo que mostraba me he dado cuenta a mitad. De hecho, se está empleando a escala real en Estados Unidos. De hecho, si quieres, luego te paso la presentación. Son datos a escala real. O sea que funciona. Gran parte del mensaje que quería transmitir es: todavía hace falta investigar mucho sobre cómo está funcionando. Y en la segunda estrategia, en la segunda estrategia puedes conseguir minimización de los olores, pero tendrás que maximizar la planta de tratamiento porque vuelves a meter. Lo curioso de la segunda estrategia es que no se diseñó, la eliminación de olores es un efecto secundario, lo que se buscaba era desnitrificar. En este tipo de... O sea, el objetivo de la aplicación de esta oxidación y recirculación era ayudar a la desnitrificación de las aguas de retorno a cabeza de planta. Pero entonces se ha probado en plantas que son existentes, que están con infracapacidad. O sea, si tú hicieras un diseño nuevo y quieres optimizar el tamaño de la planta, si vas a una estrategia como la segunda, tendrías que utilizar un porcentaje mayor de volúmenes que los que hay. Lo que se consigue, de hecho, es desnitrificar antes del tanque de desnitrificación. Harías plantas más compactas, sí. De hecho, hay planes y estrategias en las que esta agua nitrificada la mandas a 1 milla fuera de tu planta. De hecho, para evitar olores en toda la zona de llegada a cabeza de planta, para que sea más eficiente. Y son proyectos a escala real, o sea, industrial. Habrá que profundizar. Allá al fondo. Sí. Primero te doy una enhorabuena porque a mí has conseguido despertarme, que ya estaba ya casi durmiendo, la verdad. Entonces, como explotador de una planta, un poco más roto los esquemas en 3 o 4 cosas,
Primero, eso de recircular los fangos, yo estoy de acuerdo con el que ha preguntado antes, me rompe un poquito los esquemas. Si recircula el 50% del caudal a cabecera de planta, desde luego te quedas sin fangos activos al cabo de las 2 semanas, ¿eh? Por mucho que tú me digas qué parte van al biológico, te lo digo. Tienes que quitar la purga inmediatamente y además en 2 semanas o en 3 semanas te quedas sin fangos biológicos casi seguro. Ahora después me contestas. Segundo, caso de que pasaran las bacterias y dieran vueltas, hay bacterias que se van a volver gilipollas porque ha dado 14 vueltas a la planta al cabo de 2 semanas y ya no vas a saber muy bien dónde está, ¿eh? Y por último hay una cosa que me ha descuadrado también las cifras, porque claro, los que somos explotadores tenemos las cifras en la cabeza muy metidas y es muy difícil que se nos cuele algo. Has dicho una planta de 50.000 metros cúbicos hora, o son 10. De gas, no, el equivalente al tratamiento de una emisión de gaseosa. No iba por la parte. Has dicho 50.000 metros cúbicos hora y los que somos explotadores no hemos mirado todo y hemos dicho esto qué es lo que es. De gas tratado. Claro, porque después hay otra, me dice la posible ahorro de $100.000 al año tal y cual. Hombre, $100.000 al año, si recircula el 50% de una planta que no sé de qué tamaño a cabecera de planta, te has comido $100.000 al año multiplicado por unos pocos nada más que recirculando. O sea que el ahorro económico habría que ver hasta qué punto es, ¿eh? Te hablo de cifras porque los explotadores tenemos las cifras muy en la cabeza. Pero sobre todo lo que más me rompe el esquema un poco es el tema de que recirculando el fango a cabecera de planta, que sería perfecto, magnífico, yo dudo mucho de verdad que sea autosostenible una planta en esas condiciones más allá de 1 mes o 2 meses, porque creo que nos quedamos sin fango activo. De verdad te lo digo, ¿eh? Yo la experiencia, la verdad es que no, es una línea que estamos arrancando ahora y lo que nos hemos basado en este estudio y lo que quería presentar son datos de informes de esta compañía, CH2M. No sé, ¿sabes cómo está? Si fue una compañía que creo que lleva mucho tiempo en el mercado, esta compañía estadounidense, y son estudios a escala piloto y a escala real. Y funcionar funciona. El problema es que son digamos, estrategias de operación muy poco convencionales. Un comentario también, por alusiones. Aquí. No hace falta irnos a Estados Unidos, en Murcia se está haciendo, en Alicante también se está haciendo en plantas, pero estoy totalmente de acuerdo con él, tú no puedes recircular el fango a cabecera, lo que se está haciendo es recircular el fango en exceso, solo el fango en exceso. Evidentemente, la recirculación te quedas en 1 semana sin biomasa en el reactor. Y se está llevando a cabecera o bien a los primarios, antes de los primarios, el fango en exceso. Hacer luego una especie de fango mixto, que tendríamos que entrar en si decanta mejor o peor que por separado, y entonces ese fango en exceso sí que está actuando como oxidante, absorbente de compuestos olorosos y luego oxidante de ellos. Pero solo el fango en exceso. Yo la información la basamos en informes técnicos de esa compañía y lo hacían así. ¿Sabes? No niego que lo hagáis así, pero nosotros la información que tenemos sobre la mesa y con la que realizamos el estudio es basado en caudales con respecto al agua residual de entrada. Sí. Sorprendentes son las tasas de reducción del 98% antes. Entiendo que esto es antes de que... Antes comparado con las emisiones antes de... Como la panacea, ¿no? Nosotros lo que presentamos es un estudio basado en informes técnicos de esta compañía. Bueno, parece que no hay más consultas. Gracias, don Raúl. Perfecto, muchas gracias.